Buenos días, alumnos del sexto grado. Les habla la profesora Lorena Orozco Rodríguez, quien desea de corazón que se encuentre muy bien de salud. Esta semana vamos a continuar con nuestras clases virtuales y este día vamos a hablar sobre un tema muy especial en el área de razonamiento verbal. Bien, el tema que vamos a tratar hoy tiene mucho que ver con la clase anterior, sobre las series verbales. Ahora vamos a hablar sobre el término excluido. ¿Qué significa el término excluido? Es aquella palabra que no corresponde o no guarda relación dentro del campo semántico, es decir, que no cumple con las características que reúne a los demás. Por ejemplo, amor, cariño, caricia, estima, querer. Dentro de estas palabras existe una que no pertenece al campo semántico, es decir, no cumple con esta característica, como es caricia. ¿Por qué? Porque caricia es una acción con que se manifiestan los sentimientos, mas no es un sentimiento. En el siguiente ejemplo tenemos duna, nube, fronda, melena, pelo. Todas estas palabras son colectivos y pelo no es un colectivo, por lo tanto es el término excluido de esta serie. Cuando hablamos de la serie verbales, dijimos que podríamos clasificar o agrupar palabras por sinonimia. Por ejemplo, anciano, viejo, vejete, vetusto, senil, longevo, deslustrado. Dentro de esta serie o conjunto de palabras, la palabra que no se reúne por sinonimia, que no reúne la condición de sinonimia, es deslustrado. Por lo tanto, sería el elemento excluido, porque todas hablan de una persona de edad. En cambio, deslustrado se refiere a una cosa u objeto que está acabado, deteriorado. En el siguiente ejemplo, amonestar, anunciar, advertir, reprender, sermonear, regañar, todas cumplen la relación de sinonimia. Sin embargo, anunciar se refiere a informar o dar a conocer algo. Cuando hablamos del campo semántico dijimos que era la característica que reúne a los elementos de una serie. Por ejemplo, en la serie cuyos elementos son televisor, radio, revista, diario, computadora, internet, encontramos que computadora es el término excluido, ya que no es un medio de comunicación, que es el campo semántico que reúne a los demás. En el siguiente ejemplo, ático, copa, cima, cúpula, sombrero, coronilla, encontramos a la palabra sombrero, que no pertenece a la serie porque no es un sinónimo de la palabra cima, es una prenda para cubrir parte de la cabeza. Por lo tanto, no cumple las características del campo semántico. En la formación de series tenemos en cuenta las relaciones. En este caso, género-especie. Por ejemplo, mueble es el campo semántico y vamos a ver los elementos: mesa, anaquel, escritorio, cómoda, armario. Dentro de todas estas palabras existe una que no corresponde, que es anaquel. ¿Por qué? Anaquel solo es las tablas puestas horizontalmente en los muros o armarios, o sea, forman parte del armario, mas no es un mueble. En el grupo que forma la serie alhaja tenemos aro, arete, collar, esclava, cofre. Cofre es la palabra que no guarda relación porque es una caja resistente de metal o de madera con tapa y cerradura para guardar objetos, mas no es una alhaja. En la relación instrumento tenemos charango, violín, tambor, guitarra.
Vamos a ver que tambor no cumple con las características de las demás palabras. ¿Por qué? Porque es un instrumento musical de percusión de madera o metal de forma cilíndrica y las demás son instrumentos de cuerda. En la relación cogenérica, es decir, que tienen el mismo género, clase, índole, categoría, etc., tenemos, por ejemplo, en la clase árbol, tenemos los elementos cedro, roble, ébano, pino, helecho. El elemento excluido que no corresponde a este género es el hecho. ¿Por qué? Porque el hecho solamente es una planta frondosa sin presencia de flores. No es un árbol. En la clase modesto, que forman parte sus sinónimos, tenemos fiel, sincero, honesto, generoso, verídico. La palabra que no corresponde o el término excluido es verídico. ¿Por qué? Porque es algo que es verdad, creíble, auténtico, genuino, mas no es un sinónimo de la palabra modesto. Palmípedo, aboceta, gaviota, ganso, pelícano, garza. El término excluido es garza, porque no pertenece o no es una ave palmípeda, es decir, que tiene los dedos unidos por una membrana. Los demás elementos sí pertenecen, entonces garza es el término excluido. Veremos cuál es el procedimiento para resolver ejercicios de término excluido. Tenemos que leer la palabra para entender su significado, identificar el campo semántico, verificar cuál de los términos comparten campo semántico y por último, excluir el término con significado ajeno al campo semántico. Ahora practicaremos eligiendo el término excluido de cada serie verbal. En la serie verbal de la fila A tenemos los siguientes elementos: bicicleta, bus, carro, helicóptero, tren. Elige cuál es el término excluido. Voy a contar hasta 3. 1, 2, 3. Helicóptero. ¿Por qué será helicóptero el término excluido? Porque bicicleta, bus, carro y tren son medios de transporte terrestre y helicóptero no pertenece a esa característica. En la siguiente serie, B, naranjo, cereza, manzano, palto, sauce. ¿Cuál es el término excluido? 1, 2, 3. Sauce, muy bien. ¿Por qué? Porque los demás son árboles frutales y sauce es un árbol maderero. Muy bien. En la serie verbal de la fila C tenemos oro, brillo, cobre, bronce, plata. ¿Cuál es el término excluido? 1, 2, 3. Brillo, muy bien. ¿Por qué? Porque los demás pertenecen al campo semántico metales y brillo no es un metal. En la serie verbal de la fila D tenemos lomo, tapa, contratapa, letras, carátula. ¿Cuál es el término excluido? 1, 2, 3. Letras, muy bien. ¿Por qué letras no pertenece a este campo semántico? Porque todas las demás son partes del libro y letras no es una parte del libro. Muy bien. En la fila E tenemos coma, punto, pausa, comillas, paréntesis. ¿Cuál es el término excluido? 1, 2, 3. Pausa. Muy bien. ¿Por qué? Porque los demás palabras pertenecen al campo semántico, signos de puntuación y pausa no es un signo de puntuación. Muy bien, chicos. Hemos resuelto muy bien la práctica.
Bueno, chicos, con lo explicado anteriormente vas a resolver tu práctica que te estaré enviando luego de esta transmisión. Y recuerda, yo me quedo en casa. La mejor opción para prevenir la propagación del coronavirus es permanecer en tu domicilio. Sé responsable, no salgas a la calle. Cuídate, hasta pronto.